Vamos a hablar sobre el olimpismo, que usted hizo unas declaraciones y posteriormente hubo múltiples interpretaciones sobre ella. Usted había hablado sobre ¿verdad? Los equipos olímpicos y las declaraciones tal y como fueron citadas. Dicen, yo creo en convertirme en un estado. En el caso mío, creo que mi equipo olímpico va a ser los puertorriqueños participando en el equipo de los Estados Unidos. Mira, la conferencia de prensa en la que estuve, que hablamos de esto en más de 10 o 15 segundos, lo que yo dije fue, y lo repito, que las Olimpiadas son una franquicia, esto es un negocio. Sí. Que como los concursos de Miss Universe o Miss Mundo, cada franquicia maneja su asunto. Yo hice referencia, y repito ahora, a que en el entonces candidato nuestro al Comité Olímpico Internacional, Richard Carrión, sí, y el propio presidente del Partido Popular hoy, cuando fue presidente del COPUR, habían dicho que si Puerto Rico se convertía en un estado, eso no iba a afectar nuestra participación olímpica. Y la entrevista de Bernier está en primera hora de hace 3 o 4 años, no más, 5 o 6 años atrás, cuando presidía el COPUR, y la de Richard Carrión en El Nuevo Día. Así que estas son expresiones de ellos dos, claro, que son o que eran peritos en el tema olímpico. Y mi expresión fue que de nosotros convertirnos en un estado, que fue la pregunta que se me hizo, el Comité Olímpico Internacional es quien tiene que decidir esto. No nosotros, no los políticos. Claro, pero la expresión suya, no dígame si es correcta. No he terminado la oración. Pues como no, continúe para volver a hablar sobre su expresión. Así que cuando yo hago esta explicación y digo que esto es un asunto que no lo vamos a resolver los políticos, que lo van a resolver el Comité Olímpico como una franquicia, doy también ejemplos de que, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico seguimos a los atletas donde quiera que vayan. Ajá. Por ejemplo, yo me siento bien orgullosa de lo que Barea juega en la NBA, de lo que juega Correa, de lo que juega Delgado en la Grandes Ligas. Sí. Y dije en esa conferencia el ejemplo de Piculín Ortiz cuando jugó para Grecia, aún no representando a Grecia, sino en los equipos privados allá. Claro. Que nosotros debemos sentirnos orgullosos del puertorriqueño que juega donde sea, con la camiseta que decida tomar. Si el puertorriqueño decide tomar una camiseta de Estados Unidos, de Puerto Rico, o de el equipo de Dallas, o el de Grecia, o el de los Mets, nosotros como puertorriqueños nos vamos a sentir orgullosos porque la decisión tiene que sentirle el atleta. Y muy en bien. Ese sentido reconocí la medallista de oro, Gigi Fernández, que jugó por los Estados Unidos en aquella ocasión, luego de haber jugado en Panamericanos y Centroamericanos por Puerto Rico y no haber tenido pareja de dobles. Esa fue mi expresión. Así que yo me reafirmo en lo que te dije. Esto es un asunto que no lo van a decir los políticos. Incluso dije que si eso era un tema de preocupación ciudadana, se podía incluir en los términos y condiciones de un acta de admisión. Entonces ahora le pregunto nuevamente, ¿a qué usted se refiere cuando dijo creo que mi equipo olímpico va a ser los puertorriqueños participando en el equipo de Estados Unidos? Repito. Le estoy preguntando sobre esta expresión en particular. Ya entendí todo el contexto de la pregunta. Lo que quiero saber es qué significa esta expresión en particular. Lo que pasa es que esa expresión sale cuando digo que yo voy a seguir el puertorriqueño que decida la camiseta que va a utilizar. Muy bien. El que quiera jugar por Puerto Rico va a jugar por Puerto Rico. Jennifer González cree en el equipo olímpico para Puerto Rico bajo la estadidad. Sí, creo en él. ¿Usted cree en nuestra identidad deportiva independiente de la de Estados Unidos? ¿Y sabes por qué la tenemos? Porque nosotros tenemos esa franquicia olímpica de antes del 52. El resto de los estados de la Unión no tenían franquicia olímpica. Claro. Así que la ley federal que se aprueba en el Congreso sobre las franquicias olímpicas de los Estados Unidos se aprueba porque ellos no tenían franquicia. Claro. En el caso nuestro, y en el caso de Estados Unidos hay una ley, ¿verdad? Que limita que se aprobó, eso, que exige a los estados. Que se aprobó. ¿Usted cree que Puerto Rico podría incluso obviar esa ley y tener su propia representación? Claro, porque la nuestra es antes de ser un estado de la Unión y ninguno de esos estados tuvo franquicia olímpica antes de, como el caso de Hong Kong. Y la ley dice, claro, lo entiendo con respecto a China. Y hay distintos, y no en es el caso único. de la ley de Estados Unidos, usted entiende que incluso podríamos, a pesar de lo que dice la ley de Estados Unidos, tener nuestra propia representación. Porque la ley se hizo en aquel momento para estados que ninguno tenía esos comités, así que tú tienes que coger las cosas en el contexto.